Recuperar esas regiones. Pues Cristal y Pedro. Pues ya estaba aquí, Cristal, ¿qué no? Avísenme. Cristal, aquí te estamos esperando. Ok, sales, gracias. Bye. Ok, ¿vienes subiendo? Bueno, siendo las 2:48 horas del día 21 de noviembre, iniciamos esta reunión de Comisiones Unidas Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tenemos una iniciativa que es el diputado Vallejo. Bueno, primero vamos a diputada Cristian Tobar Aragón, diputado Pedro Torres Estrada, diputado Jesús Villarreal Macías, diputada Blanca Mecha Gámez Gutiérrez, diputado René Frías del Pomo, diputada Laura Mónica Marín Franco, María Isela Torres Hernández presente, diputado Miguel Francisco La Torre Sáenz, diputado Rubén Aguilar, diputado Francisco Javier Malax Echeverría Juanza. Presente. 8 integrantes, diputada. Por lo tanto, hay quórum. Hay quórum legal. Todos los acuerdos que tomamos el día de hoy serán válidos. Si me permite, diputada, en un solo acto, someter a votación el acta y omitir la lectura del acta anterior. Nuestra que ha sido enviada con anterioridad a las diputadas y diputados. Se pregunta primero si están de acuerdo en aprobar la omisión de la lectura de la misma. Favor de manifestarse de manera acostumbrada, si están a favor. Ahora se pregunta si se aprueba en los términos en que nos fue enviada, favor de manifestarse de la manera acostumbrada. Aprobado. Gracias, diputada. Bueno, les comentaba de la iniciativa que es del diputado Miguel Vallejo. Es una iniciativa ya nos habían acompañado por parte de la Fiscalía, el cuerpo jurídico, que les agradecemos también la opinión que nos habían hecho llegar sobre el tema de la creación de una fiscalía especializada en la investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión. Tenemos a dos invitados especiales, a la licenciada Ruth Fierro, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Tiene una opinión al respecto que nos gustaría conocerla para el análisis y la discusión de esta iniciativa, y también por parte de la Fiscalía. Muchas gracias a ambos, al fiscal también por acompañarnos, que nos pueda dar también su opinión sobre esta iniciativa. No sé quién quiere empezar, ¿no? Y, perdón, agradecerle a los tres. Richard, también muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Nosotros desde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres hemos venido trabajando en el último año en la creación y la implementación de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos. Esta Fiscalía tiene una unidad especializada para investigar los delitos en contra de personas defensoras, pero también en contra de periodistas, y bueno, esto en una unidad, y también atenderá cualquier otro asunto relacionado con violaciones a derechos humanos. Y lo novedoso es que va a utilizar un criterio de política criminal que se llama priorización, que lo que pretende este criterio es precisamente avanzar en casos, aportando también insumos o hallazgos que puedan servir en todos los otros asuntos, ¿no? Entonces, por un lado, nosotros vemos que recién se acaba de reformar la ley orgánica. Estamos en un proceso, bueno, está la Fiscalía en un proceso de
diagnóstico sobre cuántos asuntos hay, que nos parece que es primero, antes de tomar cualquier... Nosotros, siquiera para opinar en cuanto a la estructura que debería tener la unidad, consideramos que era necesario saber cuántos asuntos hay, qué tipo de delitos se suelen suceder estos agresiones en contra de personas periodistas, hacer un diagnóstico serio que permita crear una estructura que responda a las necesidades reales. Entonces, bueno, me llama la atención, nos llama la atención que estemos hablando de una fiscalía, aún cuando todavía no tenemos, por ejemplo, un diagnóstico, ¿no? De saber si los casos que hay, si la metodología que se utiliza, si muchas otras cuestiones como son abordadas, ameritan el hecho de una fiscalía. Les digo, solamente para crear la estructura estamos trabajando en coordinación pues con la sociedad civil y la fiscalía para tener este diagnóstico de cuál es la situación real de las investigaciones y también a partir de ahí encontrar las necesidades metodológicas, presupuestales, profesionales, técnicas necesarias para esto. Entonces, pues nosotras estamos convencidas de que ese es el camino. Primero, entender realmente cuál es los obstáculos que pudiera haber en la investigación y posteriormente discutir sobre la estructura más adecuada, ya sea dentro de esta unidad o en todo caso, si así fuera necesario, porque las condiciones lo ameritan, si es que se amerita una fiscalía especial. Eso por un lado y por otro, como en una cuestión más general, también a mí siempre me llama la atención la tendencia a especializar la fiscalía, los mecanismos, las unidades, cuando yo creo que la tendencia debería ser a generalizar. Por decir, en el tema de periodistas y personas defensoras ya hubo una discusión parecida cuando se estuvo hablando sobre la ley de personas defensoras y periodistas, y hacíamos el análisis de que tal vez lo adecuado sería contar con una ley que impusiera obligaciones al Estado, en este caso al gobierno del Estado, a proteger la vida e integridad de cualquier persona que estuviera en riesgo, pero que a la hora de ponerle profesiones estamos a la vez generando una política que va excluyendo a ciertas personas, que decíamos, si hacemos un análisis, tal vez en este estado hayan muerto muchas más abogadas y abogados, por ejemplo, defendiendo los casos, que periodistas, ¿no? Entonces decíamos, bueno, si hacemos una ley en la que exclusivamente se hable de una defensa para periodistas y personas defensoras y lo cerramos o lo ceñimos a estas dos profesiones, entonces después vamos a tener que hacer una ley para abogados y abogadas, y si un día las condiciones o el contexto resulta, como ha sido en otros estados, en que los maestros y las maestras también por cierta circunstancia se encuentran en una situación grave, entonces tendríamos que hacer una ley porque la misma ley nos está restringiendo. Entonces esta misma lógica me parece a mí que sigue un poco con la fiscalía especializada, que la tendencia a crear fiscalías por profesiones o por situaciones de riesgo, que tal vez no es lo más adecuado, esa es nuestra opinión, sino lo correcto tal vez sería precisamente una fiscalía con especialidad en derechos humanos que pudiera abordar diferentes enfoques según las necesidades de los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Muy bien, gracias. Le cederíamos la palabra al fiscal y posteriormente si hay intervenciones nos acomodaremos para hacerlas. Gracias. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre muy fructífero este trabajo en el que podamos compartir y cambiar diferentes puntos de vista sobre temas particulares. Y en esta ocasión, bueno, pues toca platicar un poco en relación a la propuesta en alguna de las iniciativas presentadas en relación a la especialización para la investigación de los delitos relacionados con periodistas. En este rubro, primero que nada, pues aplaudo el interés y la preocupación por parte de señores y señoras diputadas de esta legislatura, en el cual desde luego está evidente la preocupación por el tema de los temas de periodistas. En segundo lugar, quiero tomar como punto de referencia el hecho de que, en efecto, ya en la Fiscalía de Investigación de Violaciones a Derechos Humanos está contemplada esa estructura y la creación de una unidad que trabaje de manera especial, de manera específica, en todos aquellos asuntos que involucren a periodistas y defensores de derechos humanos.
esta lógica para la creación de esta Fiscalía de Derechos Humanos, nosotros la sugerimos bajo la perspectiva de que nosotros queríamos tener en la estructura de la Fiscalía General del Estado una fiscalía que atendiera precisamente aquellos temas que afectan de manera particular a los temas relacionados con derechos humanos, y uno de ellos desde luego es la libertad de expresión. Por eso es que siempre pensamos nosotros en la estructura de la Fiscalía de Derechos Humanos crear una unidad que tuviera precisamente esa atribución, que tuviera esa perspectiva. ¿Por qué no una fiscalía como tal? Porque no necesariamente la pluralidad o creación de varias fiscalías atienden a necesidades específicas desde el punto de vista organizacional y desde el punto de vista presupuestal. Cito como ejemplo la Fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión que forma parte de la Procuraduría General de la República. Es una fiscalía que, si bien responde al llamado o a la exigencia de un sector de la sociedad para concentrar e investigar esos delitos, la realidad es que la mayor parte de los delitos que se cometen por periodistas y que han logrado avanzar en sus investigaciones normalmente ha sido por las fiscalías locales, no por la fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión. Y esto es porque la inmediatez, la capacidad, la experiencia radica fundamentalmente en las fiscalías locales. Aquellos delitos que ofenden de mayor manera, desde luego está el delito de homicidio, es decir, esas agresiones que privan de la vida de un periodista. Y en materia de homicidios, las fiscalías locales han desarrollado esquemas de investigación mucho más fuertes y mucho más científicos que la propia Procuraduría de la República. Y esto es así porque el delito de homicidio como tal no es un delito que simple naturaleza corresponde a la federación, sino que corresponde a las fiscalías y procuradurías locales. Entonces, tratar de ver o atender un asunto de homicidio únicamente por la cuestión de la libertad de expresión, pero ya abstrayéndonos de las circunstancias de ser un homicidio, nos lleva precisamente a provocar que no en todos los casos se pueda llegar al fondo del asunto. En cambio, ya en la experiencia aquí en la Fiscalía, al momento que nosotros trabajamos un asunto con esa doble perspectiva, es decir, identificando el móvil, pero especialmente trabajando el tema bajo los protocolos de un homicidio, es como se logra finalmente avanzar con el esclarecimiento del caso. Entonces, el reto en la Fiscalía de Derechos Humanos es muy singular, porque en la Fiscalía de Derechos Humanos nosotros tenemos que atender a diferentes géneros delictivos. Por un lado, desde luego, tratándose de periodistas y tratándose de derechos humanistas, pues todo lo relacionado con agresiones o delitos que atenten contra la integridad de las personas. Pero adicionalmente, cuando hablamos de otro de los delitos comunicados que no están alojados en la Fiscalía de Derechos Humanos, está por ejemplo la desaparición forzada, estarán también delitos vinculados por ejemplo a la tortura. Entonces, esos delitos también van a tener que ser atendidos con una perspectiva que vea hacia la especialidad de cada uno de los delitos. En consecuencia, en la Fiscalía de Derechos Humanos, además de tener nosotros una unidad de búsqueda de personas desaparecidas, además de tener un área que vea temas de tortura y de desaparición forzada, pues también tendremos que tener una unidad que atienda debidamente el tema de periodistas y defensores, pero con esa amplia perspectiva, generando o provocando una expertise que garantice que efectivamente no vamos a crear nosotros ineficacia. Decían por ahí algún subprocurador o procurador general de la República, dice, si quieres que un asunto se empantane, crea una fiscalía especial. Era una especie de sarcasmo que se utilizó cuando aquellos casos, el caso de Ocio, el caso de Luis Nacido, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros a lo que aspiramos es a tener una fiscalía fuerte que pueda reunir esa expertise para trabajar cualquiera de estos segmentos, pero con una capacidad que realmente garantice el resultado. Si nosotros generamos ahorita una fiscalía especial para atender exclusivamente casos de periodistas, no vamos a alcanzar a generar nosotros esa expertise.
porque la incidencia que tenemos nosotros en los casos de periodistas no es tan significativa en volumen, no en cuanto a impacto, sino en cuanto a volumen, que pudiera generar una creación de protocolos y de experiencia en la gente que trabaja esos asuntos, y eso iría en detrimento de la propia especialización que debieran tener estos funcionarios, estos servidores públicos, cuando se les llegue a presentar un caso de homicidio, por ejemplo. En cambio, a la gente que nosotros tenemos en el área de homicidios, bueno, cuando tenemos un caso relevante, es mucho mejor para la investigación seleccionar el perfil más adecuado, a los más experimentados para resolver un caso en particular. En cambio, si nosotros no tenemos en la Fiscalía ese capital humano para atender un caso cuando se nos presente, entonces lo único que estaríamos haciendo sería generar el efecto contrario. Por eso es la propuesta de que esto siga transitando sobre la Fiscalía de Derechos Humanos, porque ahí nosotros tendremos varias ramas donde continuaremos generando la expertise necesaria para atender cualquier caso que se nos pueda presentar en cualquiera de estos géneros particulares. Por otra parte, el gasto que implica la creación de una nueva fiscalía, pues también es algo que desde luego impide crear con esa facilidad estas fiscalías, porque representa un gasto administrativo y de personal que no necesariamente se tiene en estos momentos. Cito como ejemplo, ustedes aprobaron recientemente modificaciones a la ley orgánica de la Fiscalía del Estado, y esto se pudo realizar desde el punto de vista del impacto presupuestal, porque a la par que se crean nuevas fiscalías, por el otro lado nosotros suprimimos algunas fiscalías que consideramos que sus capacidades las podemos concentrar en otras áreas. Por ejemplo, la Fiscalía de Atención a Víctimas es una fiscalía que nosotros desaparecimos para darle vida a la Comisión de Atención a Víctimas, o la Fiscalía de Prevención del Delito, que nosotros la suprimimos y potencializamos las capacidades de la Comisión de Prevención del Delito y cultura de la legalidad y cultura de la prevención de la ciudadana. Entonces, con esas disminuciones o eliminación de algunas fiscalías, potencializamos otras, y con el recurso que nosotros generamos a partir de ejecutar estas fiscalías, pudimos crear, por un lado, la Fiscalía de Derechos Humanos, y todo lo manejamos a costos compensados. Entonces, nosotros consideramos que esa es una estrategia efectiva, es decir, estamos tratando de especializar a nuestros agentes de determinados géneros delictivos a partir de la creación de la Fiscalía de Derechos Humanos, sin generar un costo adicional. Y por otra parte, lo más importante es generar nosotros un paquete de asuntos que permitan especializar a la gente en cada uno de estos ramos. Esto es lo que quería yo mencionar ahorita en esta parte de la plática, y les digo que agradezco sus órdenes para cualquier comentario. Muchas gracias. Gracias. Sí, perdón por tomar la palabra, pero sí, pensaba yo que justamente entiendo que la pretensión de crear una fiscalía especializada pues no puede ser otra más que avanzar efectivamente en las investigaciones. Y entonces, si esa es como la intención, en la práctica nosotras hemos visto, porque acompañamos muchos casos de personas defensoras de derechos humanos que tienen similitud pues con los casos de periodistas, y en la práctica las cosas que obstaculizan esa investigación tiene que ver con, básicamente, con no tener una investigación integral. Vemos que en los hechos, a lo mejor a personas de una misma organización o poniendo el ejemplo de un mismo medio, les han sucedido diferentes cosas, pero que entonces, por la estructura que hoy hay en la Fiscalía, cada uno de esos delitos se investiga en una unidad separada, porque una va, pues una amenaza, entonces una va en una unidad, otro puede ser un robo. Entonces lo que se pretende superar es esta investigación fragmentada y verla de una manera integral, en la que se pueda investigar todos los hechos que pudieran tener relación y que la competencia de las unidades no sea un problema para esta investigación. Otra cosa que hemos visto en la práctica es el problema de no seguir la línea de investigación, que tiene que ver con que el delito, la agresión se haya cometido por la labor que desempeña. Entonces también eso es otra de las cosas que hemos visto. Entonces
viendo justamente estas cosas, decir que justo en la Fiscalía de Derechos Humanos, y otra, perdón, es no tomar en cuenta el contexto, ¿no? Para la investigación, no tomar en cuenta o no incorporar en la investigación el análisis de contexto. Entonces, justo, como ya lo comentaba el fiscal, la unidad que verá, o que está ahorita en la ley para conocer los delitos de personas defensoras, supera o está contemplado que supere esos obstáculos que ya se detectaron que son los que en general impiden más en llegar a la justicia. Entonces, no es pues también eso, que si el fin de la Fiscalía Especializada es avanzar o superar los obstáculos para abatir como la impunidad, ya están contempladas acciones dentro de esa nueva metodología de la Fiscalía. Muy bien, gracias. Están apuntados los diputados Blanca Gámez, Pedro Torres. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Y agradecerle al diputado Alejandro Gloria que nos acompaña. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Entonces, Blanca. Pues ya casi me contestaste la pregunta que te iba a hacer desde el punto de vista como defensor de derechos humanos. ¿De qué aspectos habría que cuidar en esta Fiscalía Especializada de Derechos Humanos precisamente para que funcionara? A lo mejor lo que, a lo mejor una opinión que pudiera advertir en relación a los protocolos. Es importante. Sí, bueno, también eso el maestro nos habla un poquillo, pero a nivel federal se está trabajando un esfuerzo muy importante de la Secretaría de Gobernación, junto con el relator de Naciones Unidas de Personas Defensoras, Michel Ford, y también organizaciones no solo de México, sino de la región. SEGIR, que es una organización a nivel internacional muy importante. Se está trabajando en la elaboración de protocolos de investigación, uno en materia de personas defensoras de derechos humanos y otro en materia de periodistas. Entonces también, como son esas cosas pues las que creo que considero que hay que apostarles a dónde están las trabas en la investigación, qué protocolos se deben de seguir para superar los casos más que crear instituciones. Es lo que Gracias. En términos generales, coincido totalmente con lo que me está. En cuanto a la Fiscalía Federal, la FEDATE, definitivamente ha sido un fracaso, ¿no? O sea, yo como usuario en varias investigaciones que fui llamado a comparecer, llegaban personal a Juárez desde México, hacían una serie de preguntas verdaderamente ridículas, se iban, volvían a los 6 meses y hacían las mismas preguntas, no habían dado seguimiento a nada, nunca hubo así como que, una sistematización de la investigación, ¿no? O sea, y no había ni siquiera atención. La realidad es que sí, yo coincido en crear más burocracia no logra que avancemos en las investigaciones y tampoco que las investigaciones, en caso de que se realicen, tengan resultados efectivos. Yo confío en que la Fiscalía que quede dentro del contexto final de la Fiscalía, especializada o no especializada, la Fiscalía que aborde estos casos, pues tome en cuenta lo que está mencionando Bruno para poder avanzar, porque finalmente tampoco podemos investigar los homicidios como homicidios sin tomar en cuenta que fue un periodista un defensor de derechos humanos, y tampoco podemos ignorar pues, el contexto en el que se realizó tal o cual delito, ¿no? Específicamente los homicidios. En términos de coincido Yo coincido totalmente con lo que dice usted, señor fiscal, pero a mí en este tema en lo particular tengo una preocupación. Yo no sé qué porcentaje, a ver si usted lo trae de casualidad para saberlo, de los crímenes contra reporteros, qué porcentaje de ellos están relacionados con un acto del crimen organizado. Ese es uno de los tabúes que yo le veo a la persecución de este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque regularmente creo yo que a través de la persecución, cuando se llega a determinar que es un procedimiento del crimen organizado por acontecimientos mismos, que el mismo reportero quizás revele algún tipo de comportamiento o algún tipo de acción
algún tipo de intromisión del crimen organizado en algunas áreas de gobierno, etcétera, bla, bla, bla. Cuando llegamos a ese punto, se empieza a empantanar la resolución de ese caso. ¿Por qué? Porque pues, obviamente entramos automáticamente a la verificación de toda la línea del crimen organizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no sé si pudiéramos aportar dentro de esta Fiscalía que se crea de Derechos Humanos un área donde se verifique estos acontecimientos tienen que ver con el crimen organizado, pasan automáticamente inclusive hasta área federal, Politema, pero los que no tengan relación a esa sucesión de hechos, que tengan una solución más expedita para encontrar respuestas como Estado. Aquí lo que a mí me preocupa es la acumulación de carpetas en pendientes, ¿me entienden? Entiendo que en el caso de que se involucre el crimen organizado, pues se abre toda una línea de investigación. ¿Por qué? Porque, pues para empezar, ¿quién fue el autor intelectual? ¿No? ¿Quién de ellos dio la instrucción o giró la orden? Y después de quién giró la instrucción, quién giró la orden, ¿qué cártel es? ¿Dónde actúa? Etcétera, etcétera. Ya tiene muchas aristas el asunto que hay que investigar para llegar a una solución de ese caso en lo particular. Pero a lo mejor hay algún otro, que ese es el porcentaje que me gustaría que investigáramos, que no tienen que ver con esa línea forzosamente, sino que tienen algún robo, como bien lo manifestaba, alguna situación particular, alguna situación de parejas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí deberían de tener una resolución pronta y expedita, para no estar acumulando carpetas y carpetas y carpetas y carpetas, porque regularmente cuando hay un ataque contra uno de estos servidores, automáticamente nos vamos a la referencia del crimen organizado, pero no necesariamente creo que sea el caso de todos. Entonces, sí sería muy importante y interesante que se analizara caso por caso y que los más fuertes se verificaran en torno pues ya a todo el operativo general de inteligencia y que se llegara con un culpable. Eso queda sin dudas, ¿verdad? Eso hay que resolverlas todas. Pero los que sean de menor impacto, pues que tengan una resolución mucho más pronta, porque nosotros tenemos que dar resultados. Y eso creo que estamos aquí todos para dar resultados. Muy bien. Sí, en términos generales tenemos alrededor de 16 hechos violentos en los cuales perdieron la vida presuntamente, que perdieron la vida diversos comunicadores o personas vinculadas al periodismo. De esos 16 casos, en donde se ha logrado establecer que efectivamente fue vinculado a su actividad periodística, se reduce significativamente ese número de 16. En algunos casos ha sido, o se ha detectado que ha sido víctimas de delitos del orden común, por decirlo de alguna manera. Pero, perdón, ¿de qué fecha son esos? Es de 2010 a la fecha. De 2008 a la fecha. Estamos hablando de 9 años aproximadamente. En ese periodo de 9 años son 16 casos los que están documentados. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 casos. De esos 5 casos en donde se presume que pudiera haber sido en relación a su labor periodística. Y de esos 5 vinculados a la delincuencia organizada, yo creo que tendrían que ser la mayoría de esos 5 casos vinculados a la delincuencia organizada. Desde luego, ya cuando, como usted lo dice, señor diputado, en efecto, cuando ya tiene algo que ver con delincuencia organizada, todo tiene otra connotación. Indudablemente, dentro de los protocolos que se asuman dentro de esta unidad especializada, yo creo que efectivamente uno de los puntos a investigar de manera inmediata, además de si tiene relación o no con su fundación,
labor periodística, habrá que establecer también la posible conexión con la delincuencia organizada. Y ahí se pueden abrir dos investigaciones paralelas, una que tenga que ver única y exclusivamente con la delincuencia organizada y otra que tenga que ver básicamente con el hecho violento en su contexto. Si me permite notar aquí tantito, eso sería para mí lo más interesante. ¿Por qué? Porque para un crimen de estos hay un ejecutor y hay una cabeza que es el que da la instrucción o orden. Entonces, para mí sería muy interesante que la Fiscalía resolviera esta situación y lo vieran desde dos perspectivas o ejes distintos. Detengo al que disparó y luego hago todo el procedimiento para culpar, porque a lo mejor ya son cosas de más trascendencia, a todo el cártel que mandó a ejecutar a esta persona, ¿no? O sea, aquí lo interesante para llegar a resoluciones claras y dar resultados, para mí sería muy interesante, detuve al que disparó, ya lo tengo, sigue la investigación, encontrar las cabezas, ¿verdad? Pero ya resolví una parte, porque si no se queda como en un bagaje de una nube sin fondo, ¿no? Y ahí es donde estaría interesante que esos 5 casos se verificaran claramente. Bueno, ya tenemos perfectamente la descripción del ejecutor, vamos por él y lo detenemos, pero que siga, no por esto ya se acaba el proceso ahí, no por esto ya quedó resuelto el caso, ¿no? Tenemos otra línea abierta de investigación, vamos a cortar las cabezas, y eso para mí sería lo más lógico para un solo sentido de dar resultados. Hay dos propuestas que me gustaría hacerles dos preguntas sobre las propuestas que se tienen en la comisión, que se han analizado aquí entre algunos diputados y diputadas y los asesores del Congreso, que son las dos siguientes propuestas. El nombre que se tiene ahorita para la Fiscalía Especializada de Investigación de Violaciones contra Derechos Humanos sería como ampliar el nombre, aunque se contraviene un poco con lo que han dicho, pero igual lo voy a comentar. Sería Fiscalía Especializada en Delitos de Violaciones de Derechos Humanos y delitos cometidos contra personas y comunicadores o defensores de derechos humanos. Esa sería como una propuesta. Y la otra propuesta sería la unidad especializada de periodistas o defensores de derechos humanos. Esa sería la otra, la unidad especializada, que obviamente dependería de esta Fiscalía de Derechos Humanos. ¿Cuál sería la propuesta que ustedes pueden ver más viable, o si aún así tienen otra propuesta distinta a estas, ¿no? Porque obviamente entendemos que la creación de una fiscalía pues sí puede crear más burocracia, un presupuesto que efectivamente ahorita no se tiene, una especialización que tampoco se tiene que ir construyendo en el camino, pero también casos que, como vemos, no se amerita como tal la creación de una fiscalía, pero sí la atención, que se ponga la atención sobre el caso, ¿no? Entonces, esas serían las preguntas. No sé qué opinión tienen ambos. No, bueno, me parece que la unidad sí sería muy pertinente que cualquier unidad quedara claro cuáles son los sujetos que investiga o que se especializa esa unidad. Sin embargo, en el nombre de la Fiscalía, de nueva cuenta, sería como un poco limitarlo, porque cuando la Fiscalía no está pensada para personas defensoras de derechos humanos. Si así fuera, sí sería conveniente ampliarlo, pero por eso se habla de una Fiscalía de Derechos Humanos, donde tiene conocerá de diferentes delitos según la propia reforma que ustedes aprobaron, que una tiene que ver con los cometidos por servidores públicos en ejercicio de su labor, contra determinados bienes jurídicos, pero también de discriminación en algunos casos, personas defensoras y periodistas, y da la posibilidad, que me parece muy interesante, por eso digo siempre como
abrirnos en vez de irnos. La idea sería que todo el mundo investigara de manera efectiva y no ir segregando esperando que algunos lo hagan. Entonces da la posibilidad, la misma ley orgánica que ustedes aprobaron, de ir creando, si así lo amerita, otras unidades que conozcan si otros sujetos en algún momento están en una condición de riesgo que lo amerite y que hay que tener una investigación, una metodología, un protocolo especial. Entonces yo creo que la unidad, es que se llama así, pero creo que así se llama, o sea, en la vida real, así se llama la unidad, que de personas, delitos cometidos en contra de personas defensoras y periodistas, no sé si tal vez lo correcto sería comunicadores, no sé si otra sería la palabra, pero así se llama la unidad. Y la fiscalía pues sí es como de derechos humanos, no solo de personas defensoras, por lo tanto se me hace que sería otra vez como limitando y empezaríamos a decir, nosotros también queremos nuestra fiscalía, los abogados, los maestros, todo el mundo. Gracias. Gracias. Adelante. Gracias. Creo que esta legislatura se adelantó claramente en este concepto, porque en efecto en el artículo 11 de la publicación de la ley orgánica de la Fiscalía, publicada el 7 de junio de 2017, en el artículo 11, fracción primera, inciso D, ya se establece la competencia de la Fiscalía en investigación de violaciones a derechos humanos y señala que será competencia de esta Fiscalía la investigación de delitos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos, periodistas o comunicadores cuando estén relacionados con la función de actividad que desempeñan. Y más adelante el artículo 11 bis mandata a que dice la Fiscalía Especializada estará a cargo del fiscal, quien se auxiliará de las siguientes unidades. Y aquí es donde mandata la existencia de esta unidad. Dice en el artículo 11 bis, fracción cuarta, dice una unidad para la investigación de delitos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas y demás señalados en el artículo 11 de esta ley. Entonces, ya con esa anticipación que hizo esta legislatura, ya tendríamos el contexto legal para atender de manera especializada este género de actividad. ¿Alguien más que quiera una intervención, un comentario? Una última cosa, perdón, ¿para qué me invitan? No, bueno, que tal vez también lo que genera un poco de incertidumbre, lo he escuchado en otros compañeros y compañeras, es el tema de siempre y cuando se relacione con su labor. Esto, porque dice así, pero entonces anticipando a cualquier situación, hemos platicado y como expresado esta preocupación al señor fiscal y al equipo al licenciado Chávez Sáenz como desde el jurídico, y está el acuerdo de que se va a partir justo de que siempre se relaciona a su labor y luego en caso de que precisamente que hay elementos que permitan descartar que no está relacionado, exactamente, tendrán que ser los elementos de la propia investigación los que diré, porque había como dudas de decir, bueno, ¿y cómo recién pasan los hechos? ¿Cómo se puede comprobar que está? Entonces, la buena práctica o la buena diligencia implicaría que siempre conociera primero la unidad y luego se descartara, nomás para que no hubiera incertidumbre. Y ahora sí. Si me permiten, nomás un comentario. Aquí debemos de tener en cuenta algo muy importante, que es el mecanismo a nivel federal para protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Aquí, en cuanto hay una amenaza, alguna agresión, alguna circunstancia, entra el mecanismo inmediatamente y ordena, mandata la protección inmediata de su persona, su familia, de sus bienes, etc. Y naturalmente, pues vamos a tener competencia la Fiscalía por medio de esta unidad específica. También está una obligación por parte de la Federación, así lo señalamos en la reunión de la CONAGO, en donde se va a determinar, incluso ya está por terminarse el proyecto en donde vamos a crear la Unidad Estatal de Protección a Periodistas y a Defensores de Derechos Humanos. Recuerden que ahorita tenemos el plan de contingencia, en el cual ahí se están señalando protocolos de investigación, de prevención, y consecuentemente le digo, vamos a tener esta Fiscalía, específicamente esta unidad, va a tener que entrar en la investigación de todos los casos, y a excepción, si no hay relación, ya después de la investigación pasarán a las fiscalías de distrito. Entonces, ese será el comentario que se. Gracias.
¿Les parece, diputados y diputadas, si hacemos un receso para agradecerles a nuestros invitados y continuamos con lo del dictamen? Muchas gracias a todos. Ya le habíamos platicado, de hecho, la idea que tenían ellos era como para que todas y todos supiéramos que ya es algo que ya se está contemplando, ¿no? Que si la creación de otra fiscalía pues, generaba además del gasto y todo esto, pero la idea es que ellos que saben, que ellos que están llevando el tema, pues puedan dar su opinión. ¿Qué es lo que pasa? Podemos dar como satisfecha esta iniciativa y notificarle a Vallejo que se le va a dar como satisfecha o darle la oportunidad de que la retire. No sé si ustedes están de acuerdo con esa. Hablar con él. Si él no la quiere retirar, la sacamos en un dictamen por satisfecho, por satisfecha, y si la retira, pues ya no habría más que hacer. Yo digo porque como es muy complicado juntarnos tantos nuevamente, si no sé si se pueda votar ahorita, que la saquemos por satisfecha, que votemos ahorita, que el dictamen salga por satisfecho y ya solo recabar las firmas, y si él la retira, pues ya no tiene sentido recabar las Ya una firmas. vez que quede sentado. ¿Están todos de acuerdo? Pues sí, bastante de acuerdo. Sí, entonces, diputadas, me ayudas, me entiendo a votación, la iniciativa pueda ser sacada por satisfecho. Solicito a los integrantes de las comisiones unidas, si están a favor de la propuesta que nos hace la presidenta, favor de manifestarse de la manera acostumbrada. Aprobado por unanimidad. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues esos serían los temas que tenemos en comisiones Habría que unidas. más decirle a Vallejo los argumentos que hubo en Claro. todo. Sí, ya estuvieron ellos haciendo anotaciones para hacérselas llegar también al diputado. Nosotros le hacemos llegar la receta, pero No vino. vamos a elaborar la Sí, lo invitamos. Mañana nos Sí, lo invitamos. Sí, yo creo que no. Pero igual se les explicamos, pues, la verdad, Sí, tenemos yo un creo que asunto de ir en contra. De todas formas, si él quisiera que se le dictamine esa iniciativa, pues por eso se Ya está por dictaminado. satisfechos. Exactamente.